Buenas tardes y gracias por seguir con el interés de escucharlo, ¿no? A lo largo del curso hemos ido viendo, ¿no?, cómo el título del curso de, bueno, cuáles son los límites del capitalismo global ante, pues, la crisis civilizatoria. Hemos ido abordando dos líneas, dos ejes de trabajo, ¿no?, dos ejes de análisis o de debate. Por un lado, todo lo que ha sido, pues, cómo está ahora mismo el capitalismo, qué fuerza tiene, qué mecanismos tiene para seguir fortaleciéndose y seguir acumulando poder. Y yo creo que ahí tanto Raúl Ornelas como Pedro Páez como Pedro Ramiro fueron dibujando, caracterizando esta etapa actual del capitalismo global, ¿no? Luego, por otro lado, otro de los ejes de contenidos que hemos ido viendo se referían más a propuestas alternativas o a resistencias que nos ofrecían, pues, ventanas, si queréis, para mirar hacia otros posibles modelos de desarrollo, ¿no? Ver qué se puede hacer para empezar a poner en marcha experiencias con las cuales podamos avanzar para construir otras lógicas, ¿no?, diferentes y totalmente, bueno, contrarias al objetivo máximo del capitalismo, que es el lucro, el máximo beneficio en el menor tiempo posible, ¿no? Y ahí yo creo que, bueno, pues propuestas han ido dando tanto, pues, Raúl Ornelas en la primera sesión, ¿no?, hablando del buen vivir, hablando de experiencias de pueblos indígenas con otras formas, otros modelos de desarrollo. Yo creo que también Laura Mora ofreció también un panorama, ¿no?, de la ruptura del pacto sexual, de cómo se puede reconceptualizar el trabajo y cómo avanzar hacia un mayor equilibrio entre mujeres y hombres. Yo creo que eso estuvo muy interesante. Luego también Pedro Páez aportó, ¿no?, luego todo el trabajo que se ha hecho sobre la nueva arquitectura financiera internacional, y ayer hubo una mesa de debate sobre, bueno, qué propuestas hay de los actuales gobiernos, el actual gobierno de Euskal Herria o de diputaciones, acerca de, bueno, qué se puede hacer, qué políticas se pueden hacer en relación a transnacionales. Y yo creo que también Lucrecia ha dado una mirada como alternativa, pero sobre todo como resistencias sociales a todo el extractivismo que avanzan hacia modelos alternativos, o al menos a frenar los impactos de las empresas transnacionales. En este caso, lo que nosotros queremos aportar en esta última sesión es precisamente ese enfoque, ¿no?, el enfoque de, bueno, qué propuestas puede haber para ir desgastando, para ir quitándoles poder a las empresas transnacionales, para ir avanzando hacia al menos un control de estas empresas transnacionales que frenen los impactos y las violaciones de los derechos humanos que hemos ido viendo a lo largo de todo el curso. Este sería un poco el cómo se encuadra esta sesión. ¿Cómo voy a estructurar un poco explicar de qué va esto del tratado, que lo tenéis ahí? Voy a explicar fundamentalmente el por qué crear normas que obliguen a las empresas multinacionales a cumplir los derechos humanos. Sobre todo me voy a centrar ahí con un panorama así un poco histórico de cómo ha ido evolucionando el debate de normas vinculantes, normas de obligado cumplimiento para empresas transnacionales en materia de derechos humanos, ¿no?, para luego pasar quiénes estamos detrás de ese tratado, quiénes estamos proponiendo ese tratado. Luego, en tercer lugar, qué ejes, qué es lo fundamental, qué es lo que propone el Tratado Internacional de los Pueblos para el control de las empresas transnacionales. Y por último, cuáles son las etapas que vemos que podemos seguir para poder tener un Tratado Internacional de los Pueblos, que suena muy fuerte, es internacional y de los pueblos, ¿no? Es una cosa grande y tenemos la aspiración de que sea una cosa grande, y cómo vamos a intentar ir avanzando para poder conseguirlo, ¿no? Intentaré que no enrollarme mucho en cada uno de los puntos para luego dar bastante pie al debate. Voy a empezar con un hecho más actual y luego voy a ir hacia atrás viendo lo que os había dicho de, bueno, cómo han sido los pasos históricos en cuanto al control de las empresas transnacionales en el ámbito internacional, especialmente en las Naciones Unidas, y luego vamos a ver qué pasa en el gobierno español. En este caso, la noticia más actual es, pues en el mes de junio de este año, el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, en la última reunión que tuvo, aprobó una resolución por la cual se creaba un grupo intergubernamental dentro de Naciones Unidas con el mandato de crear un instrumento vinculante internacionalmente que regule las actividades de las empresas transnacionales conforme al derecho internacional de los derechos humanos. Es decir, se proponía avanzar hacia normas, hacia un instrumento que obligara a las empresas transnacionales a cumplir los derechos humanos. Y esta resolución, que ocurrió en junio,
pone de actualidad, saca ahora a debate un tema que se ha ido discutiendo durante bastante tiempo en las Naciones Unidas, que es esa necesidad de poner reglamentos fuertes para obligar a estas empresas a cumplir los derechos humanos. La actualidad no solo viene de esta aprobación, de esta resolución, sino que viene de otros hechos actuales, ¿no? Por ejemplo, alrededor de quiénes son los causantes del crash global, de la crisis financiera. Las grandes empresas, las grandes corporaciones financieras que por una ausencia total de regulación han llevado, ¿no?, a la economía financiera a esa crisis que luego se ha transmitido a una crisis económica y social pues muy fuerte, especialmente en algunos países pues como el Estado español, ¿no? Y otro de los hechos, ¿no?, que ha puesto también de actualidad este debate es, que no sé si os acordáis, tragedias como el derrumbe del edificio Rana Plaza en Bangladesh, un edificio que albergaba diferentes fábricas, diferentes proveedores que construían, producían ropa para las grandes transnacionales del textil. Este derrumbe tuvo más de 1.100 víctimas mortales, fundamentalmente mujeres que eran trabajadoras de las textiles, ¿no? Y cómo, a pesar de que producían para esas grandes cadenas del textil, no fueron responsabilizadas ni, por ejemplo, Mango ni Corte Inglés, que eran parte de las empresas que compraban a esos proveedores y vendían aquí ese tipo de ropa, ¿no? Todo esto ha hecho que este debate sobre, bueno, qué mecanismos hay para poder frenar los impactos de las empresas transnacionales, para poder hacer que no violen los derechos humanos, ¿no? Este tema se lleva discutiendo desde la década de los 70. Ya entonces, ya en la década de los 70, era evidente que las leyes, la legislación nacional y los tribunales de cada uno de los países no llegaban a poder controlar a estas empresas, la actividad de las empresas transnacionales. Y es que antes como ahora, el poder económico que tienen estas grandes empresas es superior al Producto Interior Bruto de muchos países de la periferia. Es decir, el poder económico es mayor a la hora de negociar que muchos de los países en donde están estas empresas transnacionales. Eso por un lado. Pero es que por otro lado, además, muchas de estas empresas transnacionales tienen el apoyo de los gobiernos donde tienen sus sedes matrices. Apoyo diplomático, político, económico y jurídico. Esto lo explicó muy bien Pedro el martes pasado, hablando de marca España, ¿no? Cómo el gobierno español está absolutamente detrás de la internacionalización y de la protección de las empresas transnacionales con sede matriz en el Estado español. Entonces, ya con ese panorama se discutía ya en la década de los 70, y hay un vídeo que yo no sé si habéis visto, de Salvador Allende en una asamblea de Naciones Unidas ya diciendo hay que tener alguna medida para poder controlar a estas grandes corporaciones que ningún país, ninguna institución pública es capaz de controlar, ¿no? Ya entonces se hablaba de este debate, ¿no? Y en la década de los 70, en las Naciones Unidas se creó lo que veis aquí, que es la Comisión y el Centro de Empresas Transnacionales, que tenían como misión pues, seguir, investigar las actividades de las empresas transnacionales y tenían como objetivo la creación de un código de conducta vinculante, de un código de conducta obligatorio para las empresas transnacionales. Evidentemente, ante esta creación de instituciones y el objetivo de crear códigos obligatorios para las empresas, tuvo como respuesta a una reacción totalmente frontal y opositora de las grandes potencias económicas, de los grandes países que tienen las grandes transnacionales en su país, digamos, su territorio, y las empresas, ¿no?, que veían como este tipo de medidas podían poner en peligro sus negocios. Y esto hizo que 20 años después, en la década de los 90, tanto el Centro como la Comisión sobre Empresas Transnacionales se desmantelaran totalmente. Aquí en el año 1994, lo veis aquí, desmantelamiento de la Comisión y el Centro de Empresas Transnacionales. Y el Código de Conducta Vinculante desapareció. No se llegó a aprobar, ¿no? Este fue un primer intento, ¿no? Un segundo intento lo tenemos a principios, está más abajo, aquí no está, pero se ubica a principios del siglo XXI, que es cuando la Subcomisión de Promoción y Protección de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas crea un nuevo grupo de trabajo. De nuevo, este grupo de trabajo tiene la misión de investigar las actividades de las empresas transnacionales y, como resultado de ese trabajo, crea un proyecto de normas para empresas transnacionales. También se basaba, se inspiraba en crear normas que controlaran de manera muy efectiva la actividad de estas empresas transnacionales para frenar sus impactos. De nuevo, la reacción de los países cuyas principales empresas transnacionales tienen su sede y los lobbies empresariales reaccionaron de manera viva en contra del proyecto de las normas. De hecho,
fue la Cámara de Comercio Internacional y la Organización Internacional de Empleadores quienes dijeron que se estaba, con este proyecto de normas, socavando sus legítimos intereses de lucro. Y además decían que la responsabilidad a la hora de cumplir los derechos humanos no estaban en entidades privadas, sino en los estados, ¿no? Y con eso se bloqueó totalmente, de nuevo, un proyecto de normas para empresas transnacionales a principios del siglo XXI, en concreto en el año 2005, creo, 2003-2005. Es decir, que si este debate empezó en los 70 y hubo luego un intento a finales del siglo XXI, que no dio lugar a nada, se vio como durante los 80 y fundamentalmente durante la década de los 90, cualquier camino, cualquier iniciativa para poder lograr normas vinculantes, normas obligatorias para empresas transnacionales se fue bloqueando, se fue desmantelando. Y en su lugar, los lobbies empresariales, los centros de pensamiento neoliberales, fueron creando el marco de la responsabilidad social corporativa. Fueron impulsando como respuesta, digamos, equivalente a un mecanismo de control de las transnacionales, los códigos de responsabilidad social corporativa, que son códigos voluntarios, totalmente voluntarios. Es decir, no hay ninguna obligación de una empresa transnacional a cumplir una responsabilidad social corporativa. Son unilaterales, los pone la propia empresa transnacional. No son exigibles jurídicamente porque no forman parte de la ley y forman parte de lo que llaman autorregulación. Y fueron caminando hacia, fundamentalmente, mecanismos voluntarios de conducta. Y con el lanzamiento del Global Compact, que aquí lo veis en 1999, que el lanzamiento fue en el foro de Davos, en el principal foro empresarial a nivel global, que luego se aprobó definitivamente en el año 2000. Y este Global Compact, que tiene fundamentalmente mecanismos voluntarios, son prácticamente mecanismos voluntarios de conducta, le da un respaldo internacional a esa responsabilidad social corporativa, a esos mecanismos, y desecha totalmente la posibilidad de generar normas obligatorias para empresas transnacionales, ¿no? Aquí está, Global Compact. ¿En qué consiste el Global Compact? Por si acaso hay gente que no lo ha leído o no lo conoce. Son 10 principios generales en relación a derechos humanos y en relación a medio ambiente, derechos laborales, que son muy generales y fundamentalmente son voluntarios, son principios totalmente voluntarios. ¿Qué es lo que exige a una empresa transnacional que firma el Global Compact? Pues le exige tener un informe anual de seguimiento, de comportamiento. Pero no hay ningún mecanismo de rendición de cuentas, no hay ningún mecanismo de supervisión y de constatar o contrastar que lo que pone la empresa transnacional en este informe es verdad o no. Eso sí, si la empresa transnacional firma el Global Compact, tiene el aval de las Naciones Unidas como empresa responsable. Entonces, vemos, bueno, pues que se queda muy corto, digamos, a nivel de regulación, de control de esta empresa transnacional en relación a otro tipo de mecanismos como son normas obligatorias, ¿no? para empresas transnacionales. Por cierto, las grandes empresas transnacionales, las que más han sido denunciadas por violación de derechos humanos, han firmado el Global Compact. Y en esta misma lógica, en el año, bueno, no me acuerdo muy bien en qué año, sino en 2008 por ahí, las Naciones Unidas nombraron a John Ruggie, que es uno de los principales asesores del Global Compact, como relator especial del secretario general de las Naciones Unidas para empresas y derechos humanos. Y este relator especial tenía el mandato de crear un informe sobre el tema de empresas y derechos humanos. Finalmente, en 2011, acabó su mandato con la publicación del informe Proteger, Respetar, Remediar. Proteger a nivel del Estado, respetar a nivel de las empresas transnacionales y remediar como mejoras de mecanismo de acceso a justicia por parte de las víctimas de las empresas transnacionales. Ese marco se llevó a los principios rectores de empresas y derechos humanos, ¿no? que fue aprobado en el año 2011. En el año 2012 las propias Naciones Unidas hablaba de, bueno, pues que de estos principios rectores no se derivaba ninguna nueva obligación. Lo único que contemplaban son pues, la normativa de derecho internacional de derechos humanos que actualmente está aprobada y qué conllevaba a nivel de responsabilidad de los estados, a nivel de, bueno, cómo las empresas transnacionales tienen que respetar esos derechos humanos y esos mecanismos de remediación, ¿no? de la violación de los derechos humanos por parte de empresas, ¿no? Y esto de que no se derive de ellos ninguna nueva obligación
jurídica es un problema, porque precisamente lo que observamos es que la principal barrera que existe para controlar a las empresas transnacionales es que no existe esa nueva obligación a nivel internacional. Lo que el eje que ha guiado, digamos, los últimos años la actividad de las Naciones Unidas en relación a este tema es que las empresas transnacionales deben primero, o sea, lo fundamental, respetar la normativa interna de los países donde se asientan. Y, como algo añadido, tienen la responsabilidad de respetar el derecho internacional de los derechos humanos, ¿no?, a nivel internacional. Los mecanismos que existen para hacer que estas empresas cumplan y respeten los derechos humanos son tremendamente frágiles. El derecho internacional de los derechos humanos y el derecho internacional del trabajo es casi declarativo. No hay mecanismos fuertes para, si una empresa transnacional viola estos derechos humanos o viola los derechos laborales, que vaya a un juicio y que sean sancionadas tanto la empresa como sus directivos. No existe ese mecanismo, ¿no? Y todo se redirige hacia que son las instituciones estatales donde está la empresa quienes tienen que obligar a las empresas transnacionales a cumplir con los derechos humanos. Pero ¿qué pasa a nivel estatal? ¿Qué es lo que pasa con las leyes y las normas de los países donde se asientan las empresas transnacionales? Pues la mayor parte de los países, tanto los países de las periferias como los países centrales, tienen sus normativas totalmente sometidas a una lógica neoliberal de desregulación, de desprotección, ya sea por el Consenso de Washington, ya sea por el Tratado de Maastricht, ya sea por los tratados de libre comercio que firman unas regiones por otras, tratados de protección de inversiones. Es decir, ha habido toda una serie de mecanismos que han ido eliminando las leyes, las normas, las instituciones que pueden hacer o que pueden controlar o hacer respetar los derechos humanos a las empresas transnacionales. Eso por un lado, pero es que por otro lado, además, las empresas transnacionales tienen prácticamente plena libertad en moverse a nivel global. Y es decir, si hay un país que me interesa pero que tiene unas leyes, bueno, que me impiden obtener el máximo beneficio, pues bueno, me voy a otro país que no me lo impida. Es decir, no hay ningún tipo de barrera para que la empresa transnacional vaya al sitio donde pueden obtener un mayor beneficio. Y esto hace que no exista, o que la capacidad de las leyes nacionales o estatales para controlarlas sea absolutamente mínima, ¿no? No tengan esa capacidad efectiva de controlarlas, ¿no? Y luego, por último, apuntar que además la falta de recursos financieros, de recursos humanos y técnicos para que las comunidades afectadas por los impactos de las empresas transnacionales puedan acceder a justicia, también hace que, bueno, pues que no apenas puedan existir canales o existen grandes impedimentos en garantizar que se cumplen los derechos fundamentales de la población, ¿no? ¿Y todo esto qué dibuja? Pues dibuja que hace casi 15 años que se firmó el Global Compact, tenemos los principios rectores y aún, a pesar de ello, se siguen violando sistemáticamente los derechos humanos por parte de las empresas transnacionales. No existe ningún mecanismo que pueda frenar esos impactos, que pueda frenar la violación de derechos humanos por las empresas. Es más, las transnacionales generan nuevos mecanismos, nuevas estrategias de responsabilidad social corporativa para seguir desarticulando las protestas o las denuncias a las que van generando y además seguir, digamos, mejorando su imagen corporativa. Entonces, tenemos ese contexto actual. Por eso, la reciente aprobación de lo que os decía al principio, ¿no?, del Consejo de Derechos Humanos, la aprobación de un grupo de trabajo intergubernamental que avance hacia unas normas obligatorias a nivel internacional para las empresas transnacionales en derechos humanos, ha sido vista por muchas organizaciones, muchas redes que trabajamos en derechos humanos como un paso adelante, como un primer paso para intentar desmontar lo que nosotros llamamos la arquitectura de la impunidad. Arquitectura de la impunidad armada a través de lo que he ido comentando, ¿no? Tratados de libre comercio, tratados de protección de inversiones, contratos de las empresas transnacionales, tribunales de arbitraje que dirimen litigios entre estados y transnacionales y que generalmente toman decisiones a favor de las empresas transnacionales y en contra de los estados. Y todo esto arma esa arquitectura de la impunidad que blinda los intereses, los derechos de las empresas transnacionales. Mientras tanto, los derechos humanos, los derechos de los trabajadores y trabajadoras apenas tienen mecanismos para poder hacerse cumplir. Tiene una asimetría, lo dice Juan Hernández Zubizarreta, en muchas de las charlas hay una asimetría normativa muy evidente, ¿no?
En definitiva, por lo que nosotros vemos necesario hacer una propuesta de este tipo, del Tratado Internacional de los Pueblos para el control de las empresas transnacionales, y por lo que vemos bien esta resolución del Consejo de Derechos Humanos, es porque genera o empieza a generar o vislumbrar o poder construir contrapesos al poder de las empresas transnacionales, mecanismos que puedan avanzar hacia herramientas que frenen los impactos, ¿no? Igual, vuelvo a citar a Juan Hernández Zubizarreta. Él habla, y yo creo que ahí lo tomamos del discurso que él ha ido elaborando, que es necesario invertir la pirámide normativa, ¿no? Si ahora mismo los derechos de las empresas transnacionales están en la cúspide y los derechos de las mayorías sociales están en la base, hay que invertir esa pirámide normativa y poner en la cúspide el derecho internacional de los derechos humanos y el derecho internacional del trabajo, ¿no? Esto es algo en lo que pues, nosotros estamos totalmente de acuerdo. Esto sería a nivel internacional, en el contexto que hay a nivel de Naciones Unidas. ¿Qué pasa en el gobierno español, ¿no? en el Estado español? ¿Qué es lo que está pasando? Pues también citando lo que ocurrió en junio en el Consejo, que hubo movilizaciones sociales en el mes de junio, justo cuando se celebraba el Consejo, precisamente para avanzar o para apoyar o para empujar que se aprobara esa resolución. Más de 500 organizaciones sociales firmamos un comunicado reivindicando la creación de normas obligatorias para empresas transnacionales en derechos humanos. Y mientras tanto, el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel García Margallo, pues hacía unas declaraciones como las siguientes, y es: las corporaciones tienen derecho a imponer determinadas decisiones para instalarse. Esto lo dijo en un foro que se dedicaba a fomentar la marca España y estimular la atracción de inversión extranjera. O sea, y ahí recojo o tomo también todo lo que dijo Pedro Ramiro el martes, ¿no? Esa posición, esa declaración que hizo Margallo está totalmente en la línea de lo que estuvo explicando Pedro Ramiro de cuál es el posicionamiento del gobierno español en relación a las empresas transnacionales españolas y a la promoción de la inversión extranjera en el Estado español. Y se enmarca en la misma lógica en la cual pues, el ministro de Energía, Industria y Turismo pues, hizo las declaraciones cuando el gobierno de Argentina expropió las acciones de Repsol en yacimientos petrolíferos fiscales. Pero igualmente los gobiernos anteriores, cuando el gobierno de Evo Morales nacionalizó los hidrocarburos, u otros gobiernos nacionalizaron otras empresas, ¿no? Y es que es una política de Estado. Independientemente de quién gobierne el Estado español, se sigue esa misma política. Luego, esto no da porque creo que ya me pasaría un poco del tiempo, o a lo mejor me parece un poco pesado, pero luego si queréis vemos cómo esta lógica también se traslada a los debates en el Senado, ¿no? En el Senado español hubo un debate sobre multinacionales españolas en América Latina y yo creo que el resultado, una de las conclusiones es interesante verlo para ver cómo se sitúa esta lógica, ¿no? Pues en esta forma de ver cómo tiene que ser la inversión extranjera en el Estado español y cómo tienen que comportarse las multinacionales, se elabora el Plan de Empresas y Derechos Humanos que ha estado elaborando el Ministerio de Asuntos Exteriores del Gobierno español en estos 2 últimos años, ¿no? Es esta línea. Por cierto, la aprobación del plan o su lanzamiento para la aprobación fue justo el mismo día que en el Consejo de la ONU se aprobaba la creación de normas vinculantes, pues también se lanzaba el plan, que por cierto va en el camino exactamente contrario al que ha ido la Comisión, el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, ¿no? Y es que el plan es el resultado de la aplicación de estos principios rectores a nivel del Estado español. Aunque coloca el debate, ¿no?, sobre la mesa, sobre esa asimetría del derecho internacional de los derechos humanos y sobre el derecho internacional del trabajo, aunque también habla pues, de la necesidad de tener herramientas de seguimiento y evaluación de las empresas transnacionales, también pone sobre la mesa la necesidad de avanzar hacia obligaciones extraterritoriales del gobierno con las empresas, es decir, la necesidad de que el gobierno español tenga normas, tenga mecanismos de supervisión, de regulación y de poder judicializar las empresas transnacionales tanto dentro como fuera de las fronteras españolas, y también pone sobre la mesa la necesidad de generar mecanismos por los cuales las transnacionales se hagan responsables de los impactos que generan no solo las transnacionales, sino sus filiales, sus proveedores y sus contratistas, ¿no?, para intentar evitar que ocurra lo que ocurrió con Rana Plaza, ¿no?
a la cual decían, no, esto no es cuestión mía, esto es cuestión de mis proveedores o de mis subcontratas y yo no tengo nada que ver con eso, ¿no? ¿Cómo hacer para que eso sí que empiece a tenerse en cuenta y sí que empiecen a responsabilizarse las matrices, las transnacionales, de todo eso que está sucediendo y que tienen que hacerse responsables, ¿no? Bueno, pues a pesar de que todo eso se puso sobre la mesa, el plan resultante se aleja de todo ello. No contempla prácticamente nada de lo que he ido diciendo, ¿no? No contempla además tampoco la doble imputación entre a la empresa y a los directivos, no contempla la responsabilidad civil y penal, no contempla muchas de las cosas que he ido diciendo. En cuanto al papel del Estado, ¿cuál es el papel del Estado que contempla el plan? Pues refleja una tremenda asimetría entre, bueno, mecanismos de asesoramiento e incentivos a las empresas transnacionales para que en sus actividades no violen los derechos humanos, son fundamentalmente eso, programas de asesoramiento e incentivos, y aquellas medidas que de alguna manera pueden ir dirigidas hacia un control, ¿no? Hacia las empresas que contrata el Estado o que son empresas estatales o que, bueno, hacen transacciones con el Estado. Pues esas medidas son tremendamente laxas. Y no solo tremendamente laxas, sino que además se siguen basando en asesoramiento y se siguen basando en incentivos. Es decir, no en algo que las 25 organizaciones que firmamos un comunicado criticando toda esa estructura, todos esos contenidos del plan, veíamos, las organizaciones que firmamos ese comunicado, veíamos que el papel del Estado no es tanto incentivar y asesorar a las empresas transnacionales, sino que su papel es controlar y sancionar en el momento en el que esas empresas incumplen los derechos humanos, ¿no? Pero también es verdad que en el proceso de creación del tratado, el diálogo con la sociedad civil que mantuvo el Ministerio de Asuntos Exteriores fue más formal que real, porque no se tuvo en cuenta prácticamente ninguna de las aportaciones que hicimos desde las organizaciones sociales. Como tampoco se tuvo en cuenta, a la hora de elaborar el plan, la responsabilidad que tienen las empresas transnacionales en respetar los derechos humanos tanto a nivel nacional como a nivel internacional. Eso tampoco se tuvo en cuenta y en el caso de su incumplimiento, pues sufrir las sanciones civiles, penales, laborales o administrativas que corresponden, ¿no? Más allá de eso, los sucesivos borradores del plan pues han ido avanzando precisamente hacia rebajar las exigencias para poder sancionar a las empresas transnacionales. Un ejemplo: para poder establecer algún tipo de sanción a una empresa transnacional española, lo que contempla el plan es que primero tiene que haber una sentencia firme del tribunal correspondiente y después evaluar si hay algún tipo de sanción, que ya os digo, el tipo de sanción es no acceder a subvenciones ni a algún tipo de apoyo público, no es otro tipo de sanción, ¿no? Entonces, primero tiene que haber una sentencia firme. Y ahora mismo, tal y como está el estado de corrupción en el Estado español, que ya las medidas es, si está imputado lo sacamos del panorama porque es gravísimo, pues bueno, en este plan dice, no, tiene que haber una sentencia firme, no vale porque estén acusadas o en un proceso judicial, ¿no? Entonces vemos un poco que eso limita más que posibilita el control de las empresas transnacionales. Y no hay suficientes menciones a la responsabilidad de las transnacionales con sus filiales, subcontratas y proveedores, de manera que el plan no recogería tragedias como la de Rana Plaza. No haría responsables a las empresas españolas que ahí estuvieran implicadas, ¿no? Por último, una evaluación de cómo ha sido el diálogo, ¿no?, con la sociedad civil. Nosotros hemos reivindicado que la coordinación fuera más efectiva con las organizaciones sindicales y sociales, que somos las que estamos peleando cada día por el tema de los derechos humanos, ¿no? Y lo que se ha establecido es un diálogo con una apariencia de pues, igualdad de condiciones. Todo el mundo, todos los actores tienen las mismas condiciones para intervenir en ese diálogo, y lo que ha ocurrido en realidad es que se ha primado, se ha puesto con más prioridad la competitividad, la rentabilidad y las oportunidades de negocio en vez del trabajo para intentar garantizar el cumplimiento de los derechos humanos, ¿no? Y además, al final, en el propio plan se recoge que su cumplimiento va a depender de las directrices macroeconómicas que salgan de la dictadura de los mercados. Y leo textualmente cuál es una de las condiciones que se pone para cumplir, para llevar a cabo este plan. Los compromisos que se deriven de la aplicación de las medidas de este plan quedan, no obstante, condicionados a las disponibilidades presupuestarias existentes en cada ejercicio y a la senda de consolidación fiscal fijada por el Gobierno, que por cierto está en un artículo de la Constitución que ha sido cambiada hace 2 años. Entonces, pues si no hay presupuesto,
para esto pues no se cumple. Entonces, bueno, decir que todo este proceso, que creo que todavía ni siquiera ha sido realmente aprobado por el Consejo de Ministros, del plan de empresa y derechos humanos, que algunas organizaciones veíamos como una posibilidad de mejorar en cuanto al control de empresas transnacionales en el Estado español, ha sido una oportunidad perdida, totalmente, ¿no? Y es más, frena la posibilidad de avanzar hacia otro proceso que genere esas normas vinculantes, esas normas de obligado cumplimiento. Y entonces, en medio de este contexto, las organizaciones que formamos parte, aquí veis, ¿no?, lo que decía también Bea, ¿no?, de la campaña global Desmantelemos el poder corporativo, venimos desde hace bastantes años defendiendo la necesidad, como ya os he dicho, de crear esas normas obligatorias, esas normas que de manera efectiva y fuerte regulen y controlen a las empresas transnacionales. Claro, esto plantea un poco el debate que ya planteaba, ¿no?, con Pedro Ramiro, que apuntaba también esta propuesta, ¿no?, y es: estas normas no es que sean revolucionarias, no es que permitan un cambio de modelo, pero sí creemos que es un paso, que es una medida que permite, al menos, frenar los impactos de las transnacionales, que permite garantizar el cumplimiento de los derechos humanos y de esta manera facilitar la actividad de movimientos sociales, sindicales, políticos, indígenas, de mujeres, para ir avanzando hacia otros modelos, construyendo otros modelos de desarrollo. Sí, es un primer paso que abre o permite quitarle un peso a esos movimientos sociales para que avancen hacia la creación de otros modelos de desarrollo y no tengan encima al poder de las empresas transnacionales, a los impactos de las empresas transnacionales. Esto tiene que ir acompañado junto a procesos de redistribución social, junto también al fortalecimiento de las resistencias de las comunidades y de las organizaciones frente a los impactos de las empresas transnacionales, ¿no? Y como digo, esta exigencia de normas obligatorias viene trabajándose desde hace varios años, ¿no? Primero con una red anterior a Desmantelemos el Poder Corporativo, que se llama la Red Birregional Europa, América Latina y el Caribe, enlazando alternativas, y ya entonces se veía esa necesidad, ¿no? Y para ello, para reclamar o para visibilizar los impactos de estas empresas transnacionales y visibilizar lo sistemático que son esos impactos, se organizaron los tribunales permanentes de opinión de los pueblos, que son tribunales de opinión. No sé si habéis escuchado acerca del Tribunal Permanente de los Pueblos. Como decía, es un tribunal internacional, es un tribunal de opinión, ¿no? Es un tribunal ético internacional de carácter no gubernamental que intenta visibilizar, que intenta denunciar aquellas graves violaciones de derechos humanos que no encuentran ni respuesta ni reconocimiento en las instancias oficiales. Entonces, ante el freno, el muro de no poder acceder a la justicia que te ofrecen las instancias oficiales, pues se crea a partir de organizaciones sociales, sindicales, movimientos sociales en general, un mecanismo en el cual visibilizar esa violación de derechos humanos y en el cual reclamar justicia, ¿no? La red organizó, junto con la Fundación Lenio Basso, Tribunal Permanente de los Pueblos, que juzgó a más de 60 empresas transnacionales europeas que actuaban en América Latina y el Caribe. No solo las empresas transnacionales, sino también las políticas neoliberales de la Unión Europea que favorecían a estas empresas transnacionales para su actividad y para los impactos que producían en el territorio latinoamericano, ¿no? Como digo, el tribunal permitió poner en contacto, coordinar y mejorar, ¿no?, la coordinación y la solidaridad entre organizaciones de los países donde tienen la sede matriz las empresas y los países donde esas empresas tienen sus inversiones, ¿no?, a la hora de generar denuncias en ambos sitios y mejorar los mecanismos de solidaridad. Los dictámenes, que son simbólicos, eran herramientas de presión política y jurídica y además permitieron avanzar hacia ver cómo podía ser un marco regulatorio alternativo que pudiera controlar estas empresas. Y de ahí ya se vio, una de las conclusiones era la necesidad de esas normas obligatorias de empresas transnacionales en relación a los derechos humanos. Se vio la necesidad de la creación de un tribunal internacional que pudiera juzgar a estas empresas transnacionales, a sus dirigentes, por la violación de derechos humanos, y también la necesidad de crear un centro de estudios, ¿no?, un centro de información, un centro internacional de empresas transnacionales que no solo siguiera la actividad de las empresas, sino que más pudiera recibir las denuncias de las comunidades que están afectadas. Y este fue el primer punto, el punto para empezar a avanzar sobre el tratado, ¿no? Diferentes movimientos sociales, pueblos originarios, indígenas, sindicalistas, movimientos ecologistas, de mujeres,
comunidades afectadas hicieron un trabajo colectivo para, bueno, ahí está el tribunal, me lo he comido, para elaborar el Tratado Internacional de los Pueblos para el control de las empresas transnacionales. Los objetivos del tratado, bueno, como también decía Beatriz, es, por un lado, avanzar hacia un mecanismo, hacia normas, hacia medidas que puedan frenar la violación de derechos humanos por multinacionales, y por otro lado, como dice el tratado, literalmente ofrecer un marco para el intercambio y la creación de alianzas entre comunidades y movimientos sociales para reclamar el espacio público que ahora es ocupado por los poderes corporativos, ¿no? Y ahí quiero resaltar la idea del trabajo colectivo, que es algo que queremos señalar de manera fuerte en el tratado. Y es que el tratado intenta recoger la experiencia, las luchas de multitud de movimientos sociales, de multitud de comunidades afectadas frente a la violación de los derechos humanos. Leo también cómo está esto contemplado en el Tratado de los Pueblos. Se trata de construir y analizar el derecho internacional desde abajo, desde los movimientos sociales y desde las resistencias de hombres y mujeres, y no desde las élites económicas y políticas centradas en los estados. Se intenta que el protagonismo sea de los movimientos sociales, de los hombres y mujeres que resisten, que luchan frente a los impactos de las empresas transnacionales. El Tratado Internacional, si lo veis, recoge lo que llamamos los 4 vértices de responsabilidad de la violación de los derechos humanos por empresas transnacionales. Se imponen exigencias a los estados que emiten inversión, o sea, es intentar desarticular lo que Pedro estaba hablando, ¿no? del blindaje que le ofrece el gobierno español a las transnacionales españolas. Vamos a generar normas para evitar todo ese apoyo diplomático, político, jurídico y económico que tiene el gobierno español a las empresas transnacionales españolas que violan derechos humanos. Se contemplan también exigencias a los países que reciben inversión, porque son corresponsables de la violación de derechos humanos cometidos por las empresas transnacionales. Por ejemplo, el gobierno de Colombia, el gobierno de México, el gobierno de Chile son cómplices de la violación de los derechos humanos cometidos en su territorio, y para eso hace falta una serie de normas que regulen esa situación. Se contemplan exigencias a las instituciones financieras internacionales, como el Banco Mundial, como la Organización Mundial del Comercio, que también a través de sus rondas de negociaciones y sus exigencias a los distintos países para desregular su normativa son responsables de esa violación de derechos humanos. Y por último también se contemplan exigencias a las empresas transnacionales, a las propias empresas multinacionales. Establecen, por citar, tres grandes cuestiones, ¿no? en relación a las empresas transnacionales. Primero, se contempla que las normas internacionales en derechos humanos son obligatorias para las empresas transnacionales y que deben cumplirlas tanto a escala nacional como a escala internacional, y se debe regular su responsabilidad civil y penal, tanto de las empresas como de los dirigentes. Eso se contempla por un lado en el tratado. Contempla también lo que hemos dicho, ¿no? La responsabilidad solidaria que tiene la empresa transnacional con sus filiales, proveedores y contratistas. También se contempla dentro del tratado. Hay regulación específica acerca de las obligaciones de las empresas transnacionales en relación a prohibir patentar formas de vida, el pago de precios justos y razonables a proveedores, a subsidiarios, controlar de manera estricta personal de seguridad de las empresas transnacionales muy implicados en numerosos países en la violación, amenazas e incluso asesinatos de personas opositoras a las empresas transnacionales, y también mecanismos de prohibición de toda forma de discriminación, ¿no? en las empresas transnacionales. Bueno, es muy amplio, lo tenéis ahí en el documento, y bueno, quizás también por introducir algo más del tratado, contempla también instancias a las que acudir si se conoce la violación de los derechos humanos y se denuncia la violación de derechos humanos, ¿no? Contempla la creación de un centro que reciba esas denuncias, que investigue las denuncias de violaciones de derechos humanos, y contempla la creación de un tribunal internacional que pueda juzgar a las empresas transnacionales y a sus dirigentes. Lo que trata también el Tratado Internacional de los Pueblos es no contemplar al Estado como el único responsable en generar una legalidad internacional, porque además consideramos que el derecho internacional de los derechos humanos se ha conseguido, se ha desarrollado gracias a la lucha de millones de personas, a la lucha de muchos movimientos sociales durante muchos años para poder construir esos derechos
humanos, ¿no? Igual vuelvo a citar, ¿no? Cómo esto se expresa en el tratado, y dice: un tratado internacional de los pueblos del presente y del futuro basado en la responsabilidad y ética de las generaciones presentes y futuras y en la obligación de proteger la tierra y sus habitantes. Este es uno de los objetivos o de los fines últimos que persigue el tratado internacional. Aparte de todo lo que he ido diciendo, que forma parte de la dimensión jurídica del tratado, hay otra dimensión, que es que no está, no está del todo terminada en la versión que tenéis vosotros en las carpetas, ¿no? Es una dimensión de alternativas que se ha ido trabajando para ser una parte más amplia, más profunda acerca de un conjunto de alternativas que han ido proponiendo los movimientos sociales que formamos parte de este tratado, ¿no? Por último, ¿cómo vamos a hacer para poder avanzar hacia un tratado internacional de los pueblos? Pues de momento tenemos los borradores, vamos a terminar ya de tener el borrador final del Tratado Internacional de los Pueblos, y luego se va a entrar en una segunda fase de que los miembros de la campaña, que ya he dicho es a nivel global, o sea, hay miembros tanto de Asia, de África, de América, de Europa, vayamos trabajando con movimientos sociales, con organizaciones sociales de cada uno de los países para presentar el tratado. Para presentar el tratado no solo para que esos movimientos lo lean y digan, pues me parece bien, sino que para que participen, para ver si les es útil, si no les es útil, cómo les sería útil, qué cambios tendría que haber, cómo pueden utilizarlo tanto políticamente como jurídicamente, ¿no? Entonces es un proceso que se va a llevar un tiempito, se va a llevar un año, ¿no? Y mientras tanto, también con este tratado se pretende participar de alguna manera en ese grupo intergubernamental que os citaba al principio, que se ha creado en las Naciones Unidas, para decir, si queréis propuestas para poder avanzar hacia normas de obligado cumplimiento, aquí tenemos la nuestra, ¿no? Porque uno de los argumentos, ¿no?, de cuando los movimientos sociales que denunciamos pues el capitalismo global o los grandes poderes del capitalismo global, nos dicen, muy bien, os quedáis a la denuncia, pero ¿cuáles son las propuestas? ¿Qué propuestas tenéis? Bueno, pues esta es nuestra propuesta. En cuanto a nivel jurídico, vemos que tiene que regularse la actividad de las empresas transnacionales. Y yo lo quería dejar aquí, ya que más o menos he ido explicando todo el proceso y en qué consiste en grandes líneas el tratado, y bueno, pues para dar pie a las preguntas que queráis, cuando paséis.